El video siguiente tratará sobre el proyecto 2, antena de microcinta. Los objetivos de este proyecto son: el alumno aprenderá a diseñar y armar antenas de microcinta. El alumno comprenderá los conceptos de ecuación de onda, reflexión y refracción. El alumno podrá interpretar los parámetros teóricos y experimentales de una antena de microcinta. Para comenzar, daremos una breve introducción donde mencionaremos los conceptos que se relacionan con el desarrollo de este proyecto. Primero, ¿qué es una onda electromagnética? Una onda electromagnética es una asociación de un campo magnético con un campo eléctrico, la cual oscila y se propaga a través de un campo electromagnético. Las ondas electromagnéticas transmiten energía y momento lineal de una región a otra del espacio. Estas presentan tres propiedades. 1. Regeneración mutua. Esta propiedad hace referencia a que, al existir un campo eléctrico, este generará un campo magnético y, a su vez, el campo magnético forma un campo eléctrico. 2. Perpendicularidad. Se refiere a que un campo magnético variable genera un campo eléctrico variable perpendicular a la variación del campo magnético y viceversa. 3. Velocidad. Las ondas electromagnéticas viajan a una velocidad c en el espacio, cuyo valor es aproximadamente de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La mayoría de ondas que observamos a nuestro alrededor son de forma esférica, incluyendo la luz. Sin embargo, para poder realizar su análisis, solo se observa una pequeña parte de esta, denominada onda plana. Para analizarlas, utilizamos algo denominado ecuación de onda, la cual es una ecuación que relaciona el espacio y la dependencia en tiempo de una perturbación que se propaga en forma de onda. En general, es una ecuación presentada en forma diferencial en derivadas parciales de segundo orden que describe la propagación de una gran variedad de ondas, ondas sonoras, ondas de luz, entre otras. Esta ecuación se obtiene a partir de operar las ecuaciones de Maxwell y se denota de la forma que se muestra, donde v es igual a la velocidad de fase y y la variable que cambia al paso de la onda. Otros dos conceptos que se relacionan con la propagación de ondas electromagnéticas son la reflexión y la refracción. La reflexión de una onda es el cambio de dirección que sucede cuando ésta viaja a través de un medio y se presenta con otro, el cual no permite su paso, haciendo que éste invierta su sentido de propagación. Y la refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio a otro. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. Este fenómeno se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda. Ahora procederemos con el diseño de la antena. Este consta de dos partes: una simulación a través de la aplicación CST Studio Suite y el armado. Para el diseño de la antena se requerirá de dos partes: unos cálculos y una simulación. Como primer paso, se realizan los cálculos de los parámetros que se simularán. Estos se calculan a partir de los datos de fábrica del material que se empleará. Después, una vez realizados los cálculos, se comienza con la simulación. Se abre la aplicación CST Studio Suite y se selecciona Project Temple. Luego se selecciona Microwave and RF Optical y posteriormente Antenas. Después se selecciona Planar, Patch, Slot, etc. Y finalmente se selecciona Time Domain. Para las unidades debemos asegurarnos que estén en milímetros para las dimensiones y en gigahertz para las frecuencias. Después debemos ingresar los siguientes datos: 1 GHz para la frecuencia mínima, 5 GHz para la frecuencia máxima, campo eléctrico, campo magnético, far field y observar las frecuencias 1, 2.4 y 5. Una vez terminado esto, debemos revisar que los datos que hayamos ingresado sean correctos. Si es así, daremos clic en Finish. A continuación, ingresaremos todos los parámetros que utilizaremos durante esta simulación. Estos parámetros son los calculados en el primer paso. Después, seleccionaremos la pestaña de Modeling, la opción Brick. Como primera pieza se diseñará la Tierra. Para ello se ingresan los parámetros y en la parte de Material se selecciona Copper Anneal. Si este material no se encuentra en las opciones, se debe cargar. Para ello se selecciona el menú de los materiales y se coloca en Load. Se busca el material que se desea agregar y se carga. Seguido de lo anterior, se simula el dieléctrico. Se selecciona Components, Brick y se ingresan los parámetros correspondientes a las medidas. En la parte de Material se escoge FR4 Lossy. Si no se encuentran las opciones, deberá cargarse, así como en el caso anterior. Luego, se diseña el parche. Se selecciona Components,
Brick y se ingresan los parámetros correspondientes a las medidas. En la parte de Material se escoge Cooper and Yield. Si no se encuentran las opciones, deberá cargarse. Posteriormente, se selecciona Dieléctrico, Brick y se diseña el espacio vacío. Se ingresan los parámetros y el tipo de material que se desea. Para este caso, será níquel. En el caso de que no se encuentre entre las opciones, deberá cargarse como en los casos anteriores. Dado que se encuentra en el mismo nivel que el dieléctrico, se abrirá un cuadro de diálogo, al cual se debe seleccionar en CUT. Luego, se diseña la línea. Para ello, se selecciona Components, Brick, se ingresan los parámetros y en Material se selecciona Cooper and Yield. En este paso, se debe seleccionar Parche, Boolean, Add, Línea. Esto dado que el parche y la línea se encuentran separados y al hacer estas acciones se unen. Posteriormente se agrega la fuente. Para ello se rota la simulación. Para hacer este paso se selecciona en View y se pone en Route. Una vez hecho esto, se hace zoom para poder ver la cara pequeña de la línea, que será donde se coloque la fuente. Una vez seleccionada la cara, se selecciona Waveguide Port y se modifican los distintos parámetros, como se muestra en la imagen. Después, se procede a correr la simulación para obtener los gráficos. Ya obtenida la simulación, procederemos a armar la antena de microcinta. Para ello, necesitamos los siguientes materiales: placa fenólica de doble cara de fibra de vidrio, cloruro férrico, plumón, regla, conector SMA, cautín y soldadura. Primero, se marca en la placa las medidas de los componentes realizados durante la simulación. Estos se cubren con plumón para protegerlos del cloruro férrico y no se elimine la placa de cobre que desea conservar. Una vez terminado de marcar por ambos lados de la placa, en un recipiente se vierte cloruro férrico y un poco de agua para activarlo. Se mezcla y se coloca la placa dentro. Deben realizarse movimientos constantes a que se retire toda la parte de cobre que no se requiere. Durante este paso, debe tenerse especial cuidado de que no se retire la parte del plumón que cubre la parte de cobre que se seleccionó durante la simulación. Una vez que se eliminó toda la parte de cobre que no se desea, se procede a soldar el conector SMA. Este debe colocarse en la parte de la orilla. Concluido este paso, se procede a realizar las pruebas de las antenas ya armadas. Resultados. Para este apartado se mostrarán los resultados teóricos realizados durante la simulación y los experimentados, los cuales se obtuvieron a través del analizador de espectros al conectar la antena. En este apartado se muestran los resultados del SWR, el parámetro S y el far field de la antena simulado, mientras que aquí se muestra carta de Smith y el VSWR obtenidos con el analizador de espectros al conectar la antena. Como puede observarse, la antena ya armada posee un VSWR de 1.74, lo cual se encuentra dentro de un valor medianamente aceptable. No obstante, se encuentra en la frecuencia correcta. Este valor es muy elevado si se compara con el valor obtenido de la simulación, que es igual a 1.0364. Este error representa que probablemente hubo errores durante el proceso de manufactura de la antena. Por otro lado, en el parámetro S de la simulación se observa que se presenta una buena transmisión de la señal. Finalmente, la impedancia obtenida es de 42.1 menos J28.7. Conclusión. Al término de la práctica se puede concluir que se llevó a cabo exitosamente. Esto dado que se cumplieron los objetivos de esta. Se pudo simular la antena, además de armarla y obtener datos tanto teóricos como prácticos. Por otro lado, dados los datos presentados, se puede decir que probablemente se presentaron errores en el armado de la antena, los cuales pudieron realizarse al momento de trazar la tierra o el parche y la línea en la placa, o al momento de utilizar el cloruro férrico y que se hayan eliminado algunas líneas marcadas. Pese a lo anterior, se pudo interpretar los parámetros de la antena ya en funcionamiento. Aunque estos no son los más idóneos, la antena es funcional y los errores cometidos funcionarán para casos posteriores en los que se tenga que trabajar. Finalmente, se comprendieron otros conceptos importantes como lo son la ecuación de onda, reflexión y refracción, los cuales son de gran importancia al realizar el diseño de una antena. Con esto terminamos el video sobre el proyecto de armado y simulación de una antena de microcinta. Muchas gracias por su atención.